Muy amados hermanos y hermanas de nuestra congregación en la ciudad de Pamplona y también en País Vasco, en Francia, en Noruega, es para mí un gran gusto poder saludarles junto a los saludos de mi amada esposa, nuestra hermana Damaris, deseando de todo corazón que todos y cada uno de ustedes se encuentren bien y asimismo todos quienes semanalmente nos acompañan a la distancia. Un fraternal saludo y un gran abrazo para todos y cada uno de ustedes. Quiero invitarles a leer la palabra del Señor, donde hoy tendremos la meditación de este devocional. Y lo haremos en el Evangelio según San Juan, capítulo número 13, versículo número 36 al 38, y leemos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Amén. Doy muchas gracias, Señor, por esta palabra que Dios nos da, por esta bendición de tener la vida y la salud, de poder compartir con ustedes a través de esta vía, a través de este medio, esperando que ustedes se encuentren bien junto a su familia, a sus seres amados. Siempre a la distancia, distintos hermanos y hermanas nos ven, y muchas veces también mis padres. Así que en forma muy especial quiero mandarle un gran abrazo a mis papitos, a mi padre y a mi madre, que con tanto amor a la distancia les mando un gran abrazo, esperando que se encuentren bien de salud, que el Señor los guarde, les ayude, les fortalezca, sea con ustedes. Nunca hago esto, siempre me reservo a mi familia, pero en esta oportunidad he sentido en mi corazón de mandarles un gran saludo, un gran abrazo. A lo mejor lo necesitan y lo hago con el deseo de que Dios les bendiga. Bien, estamos orando al Señor porque nos estamos preparando para nuestra cena, nuestra Santa Cena. Pamplona está orando al Señor, está clamando al Señor. Sabemos que no podemos presentarnos de cualquier manera. El día de ayer teníamos una preciosa reunión, un servicio, nos estamos reuniendo todos los sábados, no se olviden, 1/4 para las 9 de la noche. En este lugar entramos en una condición de intimidad con el Señor, y en nuestra oración, en nuestras alabanzas y en medio de la meditación de la palabra del Señor, Dios nos está hablando, nos está enseñando. Y el día de ayer el Espíritu Santo de Dios nos enseñaba que no de cualquier manera podíamos venir a la cena del Señor, sino que teníamos que hacerlo con santidad, con consagración, con discernimiento, entendiendo que lo que estábamos haciendo era algo importante, era anunciar la muerte de Jesucristo el Señor hasta el día en que Él viniere por su iglesia. Pero a la vez la cena teníamos que hacerlo con consagración, con discernimiento, entendiendo de que lo que había hecho el Señor había sido hecho por mí y por usted. Hermanos, Dios nos bendiga, estamos preparándonos para eso. Y hoy vamos a mirar la palabra del Señor. Yo deseo de corazón que esta palabra quede grabada en nuestra vida. Tiene relación con el acto de negar al Señor. ¿Puede el hombre negar a Dios? Es una pregunta que nos debiéramos de responder. ¿Puede el hombre y la mujer negar a Dios? ¿Puede un cristiano, luego de haberle conocido, negar a Jesús? Es algo que usted ya dirá sí, porque Pedro lo negó. Pero mire, Pedro no entendía de que él podría llegar a ese límite. Él no reconocía de que podría él caer a ese nivel de llegar a negar a su maestro. Él no se lo esperaba. Pedro no se lo esperaba. La palabra del Señor dice de que Pedro tenía una vida maravillosa. Él había sido un pescador, un galileo. Como pescador, su oficio, un hombre rudo, un hombre de vida. La palabra del Señor los describe como hombres de poca letra, poco conocimiento. Pero ellos fueron escogidos por el Señor. Y el Señor los llamó a ser pescadores de hombres. Es decir, que Dios les concede el llamado
de ser ahora poseedores, ser propietarios de un oficio espiritual. Qué lindo es cuando nos apropiamos de aquello que Dios nos da. No que Dios nos llama nada más y nosotros miramos para otro lado y no entendemos el llamado que Dios nos hace. Es que es imposible no entender el llamado de Dios. Yo y usted debemos comprender, entender para qué Dios nos ha llamado, para ser pescadores de hombres. Y Pedro comprendía muy bien esto. Y lo aprendió a ver en cada experiencia que tenía con el Señor. Allí él iba conociendo al Maestro, estuvo con él 3 años y medio, viviendo con él cada día, comiendo con él, viendo cómo el Señor sanaba de diferentes enfermedades, cómo el Señor levantaba a los muertos, cómo el Señor consolaba a los tristes, cómo el Señor enfrentaba a los judíos, cómo el Señor enfrentaba a aquellos que le negaban su fe, su capacidad de ser realmente el Hijo de Dios. Pedro aprendió muchas cosas. Pedro en algún momento le reconoció como el Hijo del Dios viviente. Cuando el Señor dijo, ¿qué dicen los demás? ¿Quién soy yo? Ellos dicen que tú eres un profeta, que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías. El Señor le dijo, ¿y vosotros qué decís que soy yo? Y Pedro habló por todos, diciendo, tú, Señor, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, bienaventurado eres, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, entonces, era un hombre que ya se estaba transformando en un vaso de Dios, en un instrumento en las manos de Dios. El Espíritu de Dios le estaba revelando cosas. El Padre le reveló que Jesús realmente era el Hijo de Dios, era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En una ocasión, el Señor se hizo acompañar de Pedro, de Juan y de Jacobo, y se fue a un monte donde se transfiguró el Señor, adoptó una forma gloriosa, una forma luminosa, y aparecieron a su lado Moisés y Elías. Dice la palabra del Señor que inmediatamente cuando Pedro, Juan y Jacobo ven esta situación, Pedro le habla al Señor. Mire Pedro, qué maravilloso, qué lindo lo que hacía Pedro. Pedro como que hubiese levantado la mano para hablar al Señor, pidió la oportunidad y le dice al Señor, Señor, ¿quieres que te hagamos 3 tiendas? Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Qué maravilloso, qué lindo es cuando una persona que entiende que Jesús es el Señor, le sigue, le sirve, pero también se dispone a hacer lo que Él quiere. ¿Quieres, Señor, que te haga una tienda para ti, otra para Elías y otra para Moisés? Hermanos, Pedro, no hay duda, tuvo la mejor escuela, la mejor academia, el mejor instituto, la mejor universidad fue haber vivido al lado del Señor. Y es por eso que él fue capaz en el libro de los Hechos de ser transformado en un hombre tan grande en la fe, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre tan potente en la capacidad de reconocer y de predicar. Y luego escribe sus cartas y vemos en él un hombre elocuente, un anciano elocuente que fue capaz de morir por el Señor. Pero aquí en este momento Pedro no está entendiendo la razón por la cual luego del Señor, que el Señor instituyó la cena, luego que el Señor le lavó los pies, luego que el Señor anunció la traición de Judas, luego que el Señor anunció de que tenían que amarse los unos a los otros, luego de todo eso, luego que escuchó que el Señor les dice lo mismo que le había dicho a los judíos, a donde yo voy vosotros no podéis ir, me buscaréis y no me hallaréis. Pedro no entendió y creo que como un niño movido por su curiosidad, como un niño movido por su ignorancia, como un niño movido por su deseo de seguir al Señor hasta donde fuese necesario. Él le pregunta en esta escena al Señor, ¿a dónde vas? Señor, ¿a dónde vas? Él no podía entender, no cabía en la cabeza del apóstol Pedro de que el Señor dijera que iba a un lugar donde ellos no podían ir. Y de esta conversación fue testigo el apóstol Juan. Tanto así que el apóstol Juan fue capaz de escribirlo. A diferencia de Mateo 26, a diferencia de San Marcos 14, Juan en este capítulo 13 es capaz de escribir
lo que sus ojos vieron, lo que sus oídos escucharon. Él es testigo de esta conversación tan sublime, tan profunda, que en esta hora me debe llenar a mí también de estremecer, debe ser capaz de estremecer mi alma. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Hoy no puedes, Pedro, no estás preparado todavía, no ha llegado la hora, pero llegará la hora en que me tendrás que seguir. Pedro no comprendía el plan, no comprendía el propósito del Padre, no captaba, no era capaz todavía su mente de entender. Entonces, frente a lo que el Señor le dice, él le dice al Señor, seguidamente le dice: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? ¿Por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Mi vida pondré por ti. Qué capacidad de Pedro de hablar con rapidez, ligereza probablemente. Pero ¿sabe por qué lo hace? No tan solo porque en él hay un grado de inmadurez, sino porque en él hay un profundo amor por su maestro. Él no puede entender que llega la hora de la separación. Recuerde usted que en algún momento, cuando el Señor había anunciado que era necesario morir, de ser sacrificado en manos de pecadores, y que era necesario ya encaminarse a Jerusalén, Pedro le dice al Señor: Señor, no subas a Jerusalén, no permitas que te acontezca esto. Y el Señor inmediatamente le dice a Pedro unas palabras que Pedro probablemente no las imaginó, y le dice: apártate de mí, Satanás. Pedro no comprende por qué a él le llama Satanás si él tenía un buen deseo. Pero lo que no sabía Pedro es que él también estaba hablando a través de él, estaba hablando el enemigo del alma para entorpecer el plan de la salvación. Pedro había sido usado por el enemigo. En un momento el Señor le dice a Pedro: Pedro, el enemigo, Satanás, el diablo, te ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Le estará pasando esto a uno de mis amados hermanos o hermanas que está escuchando esta palabra, esta predicación? Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo, le dice el Señor, he rogado por ti para que tu fe no falte. Era el momento en que Pedro debía entender que algo debía suceder. Entonces, cuando Pedro está hablando con el Señor esto, dice así, le dice: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. En otras palabras, mi vida pondré por ti. Soy capaz de morir por ti. Cuando usted mira la versión de San Marcos 14, usted puede ver que cuando el Señor le dice a los discípulos que todos se iban a escandalizar en esa noche, iba a cumplirse la palabra profética de que iba a ser herido el pastor y las ovejas iban a ser esparcidas. Pedro dice que con mucha insistencia le decía al Señor, léalo, San Marcos 14, con insistencia le decía al Señor: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Si me fuere necesario, insistentemente le decía una y otra vez: si me fuere necesario, Señor, morir contigo, no te negaré. Hay en él una resolución, una capacidad de darse por el Señor. Pero es frente a esta respuesta de Pedro donde el Señor le dice así: ¿tu vida pondrás por mí? ¿Tu vida pondrás por mí? ¿Cuántas veces los cristianos del siglo XXI, tal como muchas veces digo, dicen: Señor, te seguiré todos los días de mi vida? Y el Señor nos dice: ¿todos los días? Si no eres capaz de darme un día a la semana, uno, ¿todos los días me vas a seguir? Qué tristeza, hermano, más grande. Ayúdenos al Señor. Señor, te daré toda mi vida a ti, Señor. ¿Toda tu vida darás a mí? Hermanos, cuando a veces no somos capaces de darle ni siquiera la 10ª partecita al Señor, hermano, tanto nos cuesta servir al Señor. Y esta palabra es dura porque luego el Señor le dice así: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me haya negado 3 veces.
no cantara el gallo iba a ser la señal del momento en que Pedro ya hubiese ejecutado esa negación, y no una vez, sino dice, me hayas negado 3 veces. Esa misma noche, luego de haber dicho esto, haber conversado esto, la palabra del Señor dice que el Señor llevó a los discípulos al Monte de los Olivos, separó a Pedro, a Juan, a Jacobo, los separó para que oraran con él. El Señor se apartó al tiro de una piedra y allí se puso a orar con mucha tristeza, aflicción, porque en esa noche iba a ser entregado. Luego el Señor vino donde estaba Pedro y vio que estaban durmiendo. El Señor les dijo, ¿no habéis podido orar conmigo ni siquiera una hora? Ellos dice que iban a orar y el Señor les dice, ya no oréis, ahora ya descansad, de la hora en que el Hijo del Hombre ha de ser entregado. Esa misma noche el Señor fue entregado, dice, lo fueron a buscar con palos, con antorchas, con espadas, y se lo llevaron al lugar donde fue juzgado. El apóstol Pedro le siguió, y estando allá, mire, él había sido tan atrevido de tratar de defender a su Señor, que recuerde que esa misma noche tomó la espada de uno de los que le fueron a buscar al Señor, y con la misma espada le cortó a uno de ellos la oreja, y el Señor toma a Pedro y le dice, Pedro, no hagas esto, porque el que a espada mata, a espada muere. En otras palabras, no te he llamado a esto a ti. Tú eres un pescador de hombres, no eres un guerrero, no eres un soldado de espada, y no te das cuenta que si tú siembras vas a cosechar la muerte. Pedro le siguió y dice la Biblia que en esa noche Pedro fue identificado como uno de los apóstoles. Y en 3 oportunidades dijo, yo no soy uno de ellos. Pero ¿cómo? Le decía la gente, si tú hasta hablas como ellos, andas como ellos, tu forma de hablar te delata, eres un Galileo. Y él decía, no soy uno de ellos, no conozco al tal, no conozco al Señor, en otras palabras. Y en esa noche, luego de haber dicho eso, dice que el gallo cantó 2 veces. Y el Señor inmediatamente miró a Pedro, estando ya el Señor en el patio, con el frío de esa madrugada, mientras Pedro está al lado de la fogata, abrigándose, el Señor está ya sufriendo el frío de la madrugada lejos, pero el Señor puso sus ojos en Pedro y Pedro puso sus ojos en el Señor, y la mirada de Cristo le atravesó, le partió el alma, creo yo, porque dice que Pedro salió del lugar, dice, y lloró amargamente. ¿Qué significa negar al Señor en el siglo XXI? Cuando el Señor nos dice por su palabra lo que significa ser un verdadero discípulo, yo lo quiero recordar en esta predicación. Él dijo, todo aquel que quiera venir en pos de mí. Esto Pedro también lo había oído. Será necesario, dice el Señor, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y me siga. Es decir, que para seguir a Jesús era necesario primero negarse, pero no al Señor, sino negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y luego ser un seguidor. Ahí hay algo importante que debemos considerar. ¿Podrá la iglesia de Dios, negar a Cristo en el siglo XXI? ¿Puede el hombre negar a Dios? Hay muchas formas de negar a Dios. Yo me voy a centrar en 3. Cuando usted mira el diccionario de la Real Academia Española, dice que negar tiene distintas aplicaciones, pero una de ellas es negar la existencia de algo. Es no admitir la existencia de alguien o de algo. Y en eso hay un componente poderoso de incredulidad. Primera cosa. Y usted se puede preguntar, ¿existe este tipo de negación en el mundo? En medio de esta sociedad, ¿existe este tipo de negación? Es decir, componente de incredulidad, en donde el hombre no admite la creencia de Dios. Claro que sí. Si usted mira esta sociedad española, para los que viven aquí y los que son de afuera, para que sepan y comparen sus sociedades, sus países, la sociedad española en el año 1978 se decía que el 90,5% era católica. Había un pequeño porcentaje de protestantes, por lo tanto, un 90 y tanto % eran creyentes en Dios. ¿Cuántos eran incrédulos? El 7,6% de la sociedad española se consideraba incrédula. Año 2021, octubre, hace un año atrás, ¿cuántos se consideraban solo católicos?
el 55,4%. Mire, ¿cuántos incrédulos? Octubre del año pasado, 39,9% de la sociedad española. Qué tristeza, amados hermanos. Por eso que cuando nos preguntamos qué pasa en el mundo, qué sucede en esta sociedad, qué está pasando en medio de la sociedad donde hay tanta violencia, agresiones, cuando hay mucha falta de una vida de amor, ¿por qué hay tanta liberación en el mundo? Es simplemente porque ha aumentado tremendamente la incredulidad en Dios. Y esto tiene relación con lo que dice el salmista en el Salmo 14. Dice el necio en su corazón, dice el salmista, no hay Dios. En otras palabras, Dios no existe. Y como la sociedad necia, insensata, dice no hay Dios, esto demuestra que el mundo incrédulo se ha vuelto insensato, es necio. Y es por eso que carece de la sabiduría a nivel de la política, a nivel de la educación, a nivel de la sanidad, a nivel de toda la sociedad en pleno. Se ha olvidado, se ha despreciado la sabiduría divina porque han olvidado creer en el Creador del universo. Amados hermanos, es una primera razón, una primera forma de negar a Dios. Si usted mira la palabra del Señor, también hay una forma, en este mismo tipo de forma de negación, hay una forma de negar a Cristo. Cuando muchas religiones creen en la existencia de Dios, pero no creen en el Señor Jesús. Jesús fue una buena persona, Jesús fue un profeta, Jesús fue una persona muy elocuente, fue un engañador para algunos, pero nada más que eso. No es el Cristo, dicen los judíos. No es un gran hombre, dicen los musulmanes. Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 2, versos 22 y 23, dice que el tal que no cree que Jesús es el Cristo, pues entonces el espíritu del anticristo está en él. Hermanos, qué importante es entender entonces que la primera forma de negar a Dios es a través de la incredulidad plena en Dios o la incredulidad en el Cristo amado. Es decir, creen en Dios, pero no creen en Jesucristo. Cuidado, hermanos míos, ayúdenos el Señor. Yo creo que no estamos en esa situación. Segundo tipo de negación, cuando dice el diccionario que nosotros nos olvidamos o deseamos olvidarnos de algo que era nuestro. Cuando muchas veces nos retiramos o muchas veces tratamos de apartarnos de algo que amábamos. Y este tipo de negación es lo que le sucedió al apóstol Pedro. Es como si un hijo negara a su padre, como si un hijo negara a su madre, ¿verdad? Algo que amaba a sí mismo. Esto es lo que le sucedió a Pedro. Y aquí hay un factor, así como en el primer tipo de negación, el factor importante se llamaba incredulidad, en este otro es la negación propiamente tal. Es cuando dejamos probablemente de amar a Dios, cuando dejamos de amar a nuestro Padre. Cuando un hijo es capaz de negar a su madre o a su padre, cuando simplemente no les ama como les debe amar. Cuando un cristiano no ama a Dios como debe amarle, pues entonces cae en este segundo tipo de negación, ¿verdad? Y el Señor nos advierte en el Evangelio, en Mateo 10, por ejemplo, cuando claramente dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mas a cualquiera que no me confiese, que me niegue delante de los hombres, yo también pues entonces le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y esto es una advertencia, hermanos, porque quiere decir que Jesús nos ama, pero Él está dispuesto a negarnos delante de Dios el Padre si nosotros en esta tierra fuésemos capaces de negarle así como le negó el apóstol Pedro. Hermano, mire lo que dice la palabra del Señor. Miramos San Marcos. La palabra del Señor allí también trata de alguna manera hablarnos de la negación teniendo como causa la vergüenza. Porque el que se avergonzare de mí delante de los hombres y negare mi palabra en medio de esta generación adúltera, dijo el Señor, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos.
cuando yo venga de la gloria de mi Padre. Hermanos, qué importante. La vergüenza muchas veces hace que el hombre o la mujer, el joven, la señorita o el niño se avergüence del Señor. ¿Ha tenido vergüenza de Dios? ¿Ha tenido vergüenza del Evangelio? ¿Le da vergüenza a su iglesia, a su congregación? Cuidado, ayúdenos el Señor para que podamos nosotros entonces entender cuál debe ser nuestra posición en la vida cristiana. ¿Cuál fue la razón del negar al Maestro de parte de Pedro? Probablemente no fue la causa su falta de amor, tampoco fue la causa la vergüenza, pero probablemente fue el temor, el miedo. Hermanos míos, ¿habrá alguna emoción que esté llevándonos, empujándonos a negar al Señor? ¿Habrá alguna cosa que hace que probablemente podamos terminar negando al Maestro? Tercer tipo de forma de negar a Dios. Tercer tipo, el diccionario dice que negar también significa de alguna manera olvidarse o retractarse de algo que era nuestro, de algo que probablemente nosotros amábamos. Y esto tiene una relación poderosa con el componente llamado apostasía, es decir, abandonar algo, negar algo, es decir, volvernos atrás. En otras palabras, yo era un cristiano, servía al Señor, me preocupaba de adorarle, de ser comprometido con mi iglesia, pero ahora he vuelto atrás. Y la Biblia dice que la condición, la situación de aquel que se vuelve atrás viene a ser peor que la primera. Esa situación es la que experimentó Judas. Esa situación fue la que experimentó ese apóstol que fue el hijo de perdición. La palabra del Señor nos habla acerca de esto. Y usted dirá, pero ¿cómo se explica esto? ¿Habrá en medio de las iglesias, incluso en medio de las congregaciones, personas que se congregan y caen en este tercer tipo de negación a Dios, llamado apostasía, llamado negar a Dios? ¿Cómo lo identificamos? El apóstol Pablo, en 1 Tito, en el capítulo 2, verso 16, por allí le dice claramente, y estos, dice, profesan conocer a Dios, mas sus hechos lo niegan. Son rebeldes, son abominables, mire, abominables. Es decir, que en medio de las congregaciones también hay gente abominable, también hay gente rebelde, que profesan, dicen que conocen a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Son personas llenas de encono, llenos de rebeldía, llenos de enojo, llenos de ira. Muchos de ellos viven apegados al mundo, siguen al mundo con sus pasiones, con sus deseos. No son diferentes que el mundo. Hermanos, ayúdenos el Señor para que nosotros podamos ser verdaderamente cristianos y que no nos suceda lo del apóstol Pedro. El apóstol Pedro nunca imaginó que habría de suceder lo que le terminó sucediendo. Más de alguien dirá, a mí no me pasará, esto a mí no me va a tocar. Cuidado, palabra fiel es esta, le dice Pablo a Timoteo, si somos muertos con Él, viviremos también con Él. Luego le dice, si sufrimos con Él, entonces pues reinaremos con Él. Pero luego dice, más si le negaremos, Él también nos negará. Ya la evidencia bíblica demuestra que Jesús, aún amándonos, Él está dispuesto a negarnos si nosotros le negamos a Él. Qué terrible, hermanos míos. Esta es una palabra que nos debe estremecer, que nos debe preocupar. ¿Puede, decíamos en un principio, el hombre negar a Dios? ¿Puede la iglesia negar a Dios? ¿Puede un cristiano negar a Dios, negar a Jesús? Yo no quisiera negar al Señor, pero la experiencia bíblica nos demuestra que es posible. Las advertencias en los versículos que hemos leído y de acuerdo a la aplicación del diccionario de la Real Academia Española nos deja claro que es posible. ¿Cuál debe ser mi tarea ahora y su tarea? Preocuparnos entonces de orar al Señor, de consagrarnos al Señor, de servir al Señor. ¿Te serviré todos los días de mi vida? Pues entonces todos los días de mi vida debo servir al Señor. ¿Te daré toda mi vida, Señor? Entonces toda mi vida se la doy al Señor. Porque si no lo estoy haciendo, esta es una forma de negar al Señor.
Esto es una forma de demostrar que con mis hechos, pues entonces no estoy sirviendo al Señor como Él quiere que yo le sirva. Amados hermanos, queridos hermanos, que el Señor os bendiga grandemente por medio de esta palabra y para el Señor sea la honra y la gloria. Padre eterno, gracias por esta palabra. Permita que esta palabra sea un alimento bueno para nosotros. Bendiga y ayude a cada uno de mis hermanitos y hermanitas, para que cada uno de nosotros podamos ser librados de negarte algún día. Ayúdanos, Señor, en medio de nuestras obras y que nuestros hechos no te nieguen en ningún momento. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, mi Señor. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente, les guarde, que tengan una hermosa semana y bienvenidos a nuestro próximo devocional.